Buen día, profe. El tema que nos correspondió a nosotros fue el estudio XAFS sobre un catalizador de cobre N-grafeno de un solo sitio atómico para la reacción de reducción de oxígeno. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Vega, Ángelo Varela y Amanda Ariza. Entonces, les vamos a hablar le tenemos una pequeña introducción, los métodos y materiales experimentales utilizados en este artículo, los resultados y discusión y las conclusiones. Este fue nuestro artículo que fue publicado el año pasado. Entonces, a manera de introducción tenemos que la reacción de reducción de oxígeno electrocatalítica o RR es un paso importante en la celda de combustible de membrana de intercambio de protones y se ha estudiado ampliamente para superar la cinética lenta. Las nanoaleaciones basadas en PT se han convertido como catalizadores o RR ideales. Sin embargo, adolecen un alto costo y son de mucha escasez. Además, los catalizadores heterogéneos normalmente contienen varios entornos de coordinación de metales, lo que conduce a una selectividad deficiente y una eficiencia de utilización de átomos bajos. Recientemente, la catálisis de un solo átomo ha traído un gran interés en la investigación. Y con el desarrollo de la cinética de la catálisis de superficie, la exploración del mecanismo catalítico ha penetrado en una escala atómica. La catálisis de un solo átomo difiere de la nanocatálisis y la subnanocatálisis. Cuando la dispersión de las partículas alcanza un solo nivel atómico, los catalizadores exhibirán propiedades físico-químicas inesperadas en el desempeño catalítico superior. Hasta la fecha se han logrado enormes logros en el desarrollo de catalizadores de un solo átomo. Sin embargo, sigue siendo un desafío equilibrar la estabilidad y la carga de los catalizadores de un solo átomo. Para ello, un estudio estructural racional con abundante sitio activo es vital para mejorar la eficiencia catalítica. En este artículo se diseñan un electrocatalizador basado en cobre disperso atómicamente, que es anclado por átomos de nitrógeno. La estructura de coordinación atómica local del catalizador de cobre de N-grafeno se identifica como una mezcla de restos de cobre y nitrógeno, mediante el empleo del análisis de estructura fina de absorción de rayos X extendida, que es el XAFS. Entonces, el catalizador desarrollado exhibe una alta actividad de reducción de oxígeno electrocatalítica con inicio de potencial de medida de onda de altas y una pendiente muy pequeña. Bueno, continuando con el tema de exposición, procederé a hablar un poco sobre lo que serían los métodos y materiales experimentales, ¿vale? Entonces, respecto a la preparación, se sintetizó según el diseño propuesto en el artículo, en el cual un electrocatalizador basado en cobre disperso atómicamente y anclado por átomos de nitrógeno. La estructura de coordinación atómica local del catalizador se identifica como una mezcla de restos de cobre en dinitrógeno o de cobre en nitruro, mediante el análisis de estructura fina de absorción de rayos X extendida, siguiendo un procedimiento ligeramente modificado. Entonces, como podemos apreciar en las diapositivas, se pueden especificar ciertos incisos en los cuales se detalla el paso a paso de lo que fue la realización del experimento, dentro del cual podemos apreciar lo que sería la preparación de la masa, en este caso una relación entre la talocianina de cobre y la diciandiamina, las cuales se prepararon mediante el uso de un mortero. Entonces podemos apreciar otros componentes como lo serían las relaciones de las modificaciones en la temperatura y la duración de las mismas. Entonces, respecto a la talocianina, no nos queda más que decir que pues, es un compuesto de un color verde azulado formado por una unión de 4 grupos isoindol mediante 4 átomos de nitrógeno
dando lugar a un anillo de 16 átomos. Particularmente en este caso estamos hablando de lo que sería la talocianina de cobre, la cual entre esta misma rama de compuestos es la más importante, misma que se usa como un pigmento cian, en el cual se obtiene por condensación de 4 moléculas de talonitrilo con cobre. Entonces, procedemos a la siguiente diapositiva. Bueno, respecto a lo que sería análisis de datos SAF, vale. Entonces, lo que serían los anillos de almacenamiento de electrones se hicieron funcionar a 2.5 JEP, pues lo que sería la simbología de unidades de energía en el sistema internacional, lo cual hace referencia a gigaelectrovoltio con una equivalencia de por 10 a la 9. Entonces, se utilizó un monocromador de cristales dobles de silicio para monocromatizar el haz de rayos X y se adoptó el modelo de transmisión convencional para las mediciones ESANF en el rango de energía de -30 por debajo a 1000 eV por encima del borde de cobre especificado anteriormente. La energía de los rayos X se calibró utilizando láminas de cobre. Entonces, respecto a las especificaciones, podemos apreciar lo que sería que se utilizó un modelo estructural de 2 vías que incluye la relación cobre-níquel para ajustar los datos ESANF de la muestra. eh, en este caso, lo que sí la muestra de interés, cobre al grafeno. Entonces, durante el ajuste de la curva de amplitud efectiva de dispersión FEF y el desplazamiento, se calcularon teóricamente mediante el código APFF 8.4. Respecto a esta rama de códigos, tenemos que el FEF es un programa automatizado para los cálculos de dispersión múltiple de estructura fina de absorción de rayos X, SAF, qué pena, estructura de borde cercano de absorción de rayos X, SANES, y varios otros espectros para grupos de átomos. El código produce amplitudes y fases de dispersión que se utilizan en muchos códigos de análisis SAF modernos, así como varias otras propiedades. Entonces, respecto al código SAF, se tiene el FEF9, que es la versión más reciente del FEF, actualmente la versión 9.6, y el FEF9 tiene una variedad de nuevas características y opciones. En este caso se optó por el FEF8, que es nuestro código de interés, el cual, con respecto a versiones anteriores, este mismo incluye cálculo autoconsistente de potencias para proporcionar transferencia de carga y una estimación más precisa del nivel de Fermi. También incluye cálculos completos de dispersión múltiple para mejorar cálculos de SANES, donde múltiples expansiones de dispersión pueden fallar en la convergencia FEF, ¿vale? Entonces puede generar la densidad y proyectarla de momento angular de estados, espectros de emisión de rayos X y múltiples dispersiones de rayos X. Entonces, las mejoras FEF, en este caso la 8.4, el código de interés, simplifica los cálculos dependientes del giro y puede incluir un tratamiento mejorado de los efectos del campo local y del pozo del núcleo. Respecto a lo que sería la tabla 1, esta misma nos estaría indicando los parámetros estructurales extraídos del SAF cuantitativo, ajustando las curvas utilizando el módulo de FEF mencionado con anterioridad. Listo, seguimos ahora con los resultados y discusiones. No sin antes pues, recordar que el catalizador de un solo átomo de cobre se preparó por pirólisis de una mezcla de talocianina y de la diciadiamina. Las imágenes que se observan acá son las imágenes del microscopio electrónico de transmisión, sería el TEM del cobre N grafeno, ¿sí? En esta pues se muestran los catalizadores que se prepararon y pues se demuestra como tal una morfología bidimensional en forma de láminas de varios cientos de nanómetros de tamaño lateral, ¿sí?
y un grosor de unas pocas capas atómicas, ¿sí? Entonces en la figura en la figura 1A y en la figura 1B se observan como tal las nanopartículas de cobre, ¿sí? En la estructura del cobre 1N grafeno, ¿sí? Respecto a la figura 1C y 1D, pues en esta se indican los puntos brillantes aislados, estos que pues se observan circulitos rojos. Estos pues indican los átomos individuales del cobre, pero los más pesados, ¿sí? De esta manera pues indican pues claramente la dispersión atómica del cobre, que se encuentra pues anclada en el N-grafeno, ¿sí? Por otra parte, en esta parte se observan pues la figura 1E, que muestra los mapas elementales, ¿sí? Que como tal se muestra la distribución homogénea del cobre y del nitrógeno en la muestra de cobre 1N grafeno, ¿sí? En esta parte se observan los punticos rojos, los punticos verdes, perdón, que indican los átomos de carbono. Los punticos acá rojos indicarían los átomos de cobre, y los punticos aquí amarillo indicarían los átomos de nitrógeno, ¿sí? Entonces seguiríamos con la siguiente diapositiva. Listo, ahora seguimos con las demás figuras. Una de ellas es la que se encuentra en la parte izquierda, que serían los patrones de XRD para el cobre 1N grafeno y para el N grafeno, ¿sí? Que muestran como tal picos picos de difracción en aproximadamente 26 grados, ¿sí? Que pueden ser fácilmente identificados en la figura en la figura 1F, ¿sí? Como tal, no hay picos de difracción evidentes que pertenezcan como tal a las nanopartículas de cobre, ¿sí? Lo que pues, también fue confirmado con la espectroscopía de Raman, que se encuentra en la parte derecha, ¿sí? Que se observan ahí los picos situados en 1362, que sería este, ¿sí? Y en 1586 centímetros a la -1, que pueden identificarse como tal las bandas D y G del grafeno, ¿sí? Las bandas D y G del grafeno. Como tal, todos los resultados anteriormente mencionados pues sugieren que las especies de cobre existentes principalmente, existen como átomos individuales en el cobre 1N grafeno, ¿sí? Las cargas de masa del cobre son tan altas como 1,5% en peso, ¿sí? Estos datos fueron pues obtenidos por la medición de espectroscopía de emisión atómica con plasma acoplados inductivamente, ¿sí? Entonces seguiríamos con la siguiente diapositiva. Listo, ahora seguimos en la parte del entorno de coordinación del cobre en el soporte de grafeno. Este pues se expone mediante la espectroscopía de absorción de rayos X de borde K del cobre, ¿sí? Es decir, el XANES, y mediante la espectroscopía fina de absorción de rayos X extensiva, es decir, el EXAFS, ¿sí? Como se muestran pues en la figura de la parte izquierda, la figura 2A, ¿sí? Los espectros de XANES del cobre 1N grafeno pues presentan un rango espectral diferente en relación
con el de la lámina de cobre, ¿sí? Esto pues indica la ausencia de agregación de cobre en el cobre 1 negrafeno. Mientras tanto, pues el borde de absorción del cobre 1 negrafeno pues muestra un desplazamiento de E alto, indicando de esta manera pues la oxidación parcial de los átomos de cobre en los catalizadores de cobre 1 negrafeno, ¿sí? Por otra parte, pues los correspondientes fusiones de la transformada de Fourier se muestran en la figura 2b. Estas pues se indican como tal los picos aproximadamente en 1,43 Armstrong que pueden asignarse a las coordinaciones de cobre, nitrógeno y carbono. Y como tal no se observa ningún pico aproximado en 2,24 Armstrong de la contribución de un enlace entre cobre-cobre, ¿sí? Lo que pues nuevamente confirma la única presencia del cobre en el grafeno que está en el cobre 1 en el grafeno, ¿sí? Entonces, estos serían básicamente los resultados. Seguiríamos con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces las conclusiones de nuestro artículo: el catalizador de cobre en grafeno atómicamente disperso se sintetizó con éxito mediante un método sencillo de un solo paso a través de un precursor de pirólisis. El cobre N grafeno obtenido presenta una excelente calidad, una excelente actividad ORR, que es la reducción de oxígeno electrocatalítica. Que los resultados de XPS y AFS revelan que los sitios de cobre se confinan en el grafeno dopado con nitrógeno mediante los enlaces como átomos de nitrógeno, formando la mezcla de coordinaciones cobre-nitrógeno y cobre-nitrógeno 4. Es necesario seguir explorando e investigando para identificar la proporción de contribución de estos dos sitios activos de cobre. Este estudio demuestra el potencial de los sitios de un solo átomo como componente valioso para la optimización de la catálisis de reacción de reducción del oxígeno molecular de alto rendimiento. Muchas gracias.